Por favor, mamá, solo firma aquí. La voz de Vanessa era tan dulce y persuasiva como cuando era una niña y me pedía dinero para sus gastos, pero ahora, a sus 35 años, su mano presionaba la mía sobre un bolígrafo mientras su marido, Sebastián, me sujetaba el brazo con un agarre que me dolía hasta los huesos. Estábamos en un banco, rodeados de gente que se ocupaba de sus asuntos habituales, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Es solo una rutina, mamá, una pequeña transferencia para resolver unos trámites, pero yo sabía que estaba mintiendo. Había visto los documentos, no era una pequeña transferencia, era todo. Mis 45.000 euros de ahorros, todo lo que me quedaba después de que mi marido Peter falleciera hace 3 años. El aire acondicionado del banco zumbaba sobre nuestras cabezas, pero yo sentía una ola de pánico caliente y pegajosa. Las luces fluorescentes me dolían en los ojos y el sonido de las máquinas contadoras de dinero martilleaba en mis sienes. Vanessa sonrió a las cámaras de seguridad como si fuéramos una familia normal haciendo negocios normales. Sebastián también sonrió, pero sus dedos permanecieron apretados sobre mi brazo como un tornillo de banco. Vamos, Olivia, me susurró al oído. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Su aliento olía a cigarrillos y café frío. Piensa en tu nieta, Caroline. Piensa en todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí. La ironía me quemaba la garganta. Yo era la que había pagado la universidad de Vanessa. Yo era la que le había dado el depósito para su piso. Yo era la que había cubierto las deudas de Sebastián cuando perdió su trabajo el año pasado. 18.000 euros que nunca devolvieron. Y ahora estaban aquí intentando robarme lo último que me quedaba, mi pensión de viudedad. El dinero que Peter y yo habíamos ahorrado durante 46 años de matrimonio. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. La tinta parecía tan negra, tan definitiva sobre el papel blanco. Una firma y todo habría terminado. Una firma y me quedaría sin nada. Vanessa se inclinó hacia mí, su dulce perfume mezclándose con el aroma de ansiedad de mi piel. Mamá, confía en mí, es por tu propio bien, no puedes manejar tanto dinero a tu edad. Sus palabras eran miel envenenada, cada sílaba calculada para desarmarme. Miré a mi alrededor desesperadamente. El joven cajero nos observaba desde su ventanilla, pero parecía ocupado con otros clientes. Una mujer mayor esperaba en la cola, hojeando un folleto de seguros. Un hombre trajeado miraba su teléfono. Nadie se percató de lo que estaba pasando. Nadie vio que me estaban robando a plena luz del día, en público, con sonrisas y palabras cariñosas. Sebastián me apretó el brazo con más fuerza y un sollozo ahogado se escapó de mi garganta. «Cállate», murmuró con una sonrisa. «No queremos montar una escena, ¿verdad?» Sus ojos eran fríos como el hielo y, por primera vez, me di cuenta de que este hombre era capaz de cualquier cosa. Vanessa, mi propia hija, la niña a la que había amamantado y criado, se sentó allí y vio cómo su marido me hacía daño sin hacer nada para detenerlo. El reloj de pared marcaba las 15:15 de la tarde, un martes cualquiera que se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. Recordé cómo había llegado hasta allí. Vanessa me había llamado esa mañana, con voz llena de falsa urgencia. «Mamá, tenemos que ir al banco. Hay unos papeles que tienes que firmar. Es importante». No me había dado ningún detalle. Nunca me daba detalles, solo órdenes disfrazadas de «por favor». El director del banco, un hombre mayor llamado señor Thompson, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa profesional. «¿Todo bien? ¿Puedo ayudarles en algo?»
Su presencia me dio una chispa de esperanza. Este era mi momento, mi única oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Rápidamente garabaté en un trozo de papel que había sobre la mesa. Ayuda, me están coaccionando. No quiero firmar. Doblé la nota y se la deslicé cuando Vanessa y Sebastián estaban distraídos mirando los documentos. El señor Thompson abrió discretamente la nota y vi cómo se le abrían los ojos. Su expresión profesional se transformó en una de alarma controlada. Durante un momento que me pareció una eternidad, nuestras miradas se cruzaron y en ese instante supe que lo había entendido perfectamente. Sin decir una palabra, pulsó discretamente un botón debajo de su escritorio, la alarma silenciosa. Mi corazón se calmó por primera vez en toda la tarde. Alguien iba a ayudarme. Pero para entender cómo había llegado a ese momento, necesito contarte toda la historia. Necesito que entiendas quién era yo antes de convertirme en esta mujer desesperada en un banco, pidiendo ayuda en silencio. Me llamo Olivia Anderson, tengo 69 años, y toda mi vida fui la mujer que siempre decía que sí. La mujer que siempre daba, siempre ayudaba y siempre se sacrificaba por su familia, especialmente por Vanessa. Recuerdo el día en que nació como si fuera ayer. Era una mañana de primavera y, tras 12 horas de parto, finalmente vino al mundo, pequeña, perfecta, con los ojos verdes que heredó de su padre. La sostuve en mis brazos y le prometí que nunca le faltaría nada, que siempre tendría mi amor, mi apoyo y mi protección. Mantuve esa promesa durante 35 años, pero ahora me doy cuenta de que quizá la mantuve demasiado bien. Cuando Vanessa tenía 5 años, su padre y yo trabajábamos cada uno en 2 empleos para comprarle la bicicleta rosa que tanto deseaba para su cumpleaños. Costaba 180 euros, una fortuna para nosotros en aquel entonces, pero valía la pena verla sonreír. Cuando cumplió 15 años, quería ir a un campamento de verano que costaba 1.400 euros. Vendí las joyas de mi abuela para pagarlo. Cuando se graduó en secundaria, insistió en ir a una universidad privada. «Mamá, es mi sueño», decía con lágrimas en los ojos. «No puedo ir a una universidad pública. ¿Qué pensarán mis amigos?». La matrícula costaba 35.000 euros al año, 35.000 euros que no teníamos. Su padre y yo pedimos un préstamo con nuestra casa como garantía. Trabajé turnos extra en la cafetería del hospital durante 4 años, limpiando mesas hasta altas horas de la noche, con los pies hinchados y la espalda dolorida, todo para que Vanessa pudiera obtener su título universitario. Se graduó con honores en administración de empresas y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Pensé que por fin podría descansar, que había cumplido con mi deber como madre, pero Vanessa tenía otros planes. A los 25 años conoció a Sebastián en un pub local. Era guapo, no podía negarlo, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una frialdad, un cálculo que me ponía nerviosa. Cuando se presentó, lo primero que hizo fue preguntar si la casa estaba pagada. «No, encantado de conocerla, señora Anderson». No, solo una pregunta sobre dinero. Debería haberlo visto como una señal de alarma. Su boda costó 45.000 euros. «Mamá, solo me voy a casar una vez», suplicó Vanessa. «Quiero que sea perfecta». Quería objetar y decirle que no teníamos tanto dinero, que a su padre le acababan de diagnosticar diabetes y que necesitábamos ahorrar para su medicación. Pero la veía tan feliz, tan emocionada, que no pude decir que no. Pedimos otro préstamo. La boda fue preciosa, tengo que admitirlo. Vanessa estaba radiante con su vestido blanco de encaje, como una princesa de cuento.
Sebastián sonreía, pero me di cuenta de que sus ojos no dejaban de escudriñar a los invitados más adinerados, calculando y evaluando. Después de su luna de miel en Grecia, otro gasto de 4.500 euros que tuvimos que cubrir porque no podían irse sin luna de miel. Vanessa y Sebastián se mudaron a un pequeño piso. Durante 6 meses pensé que por fin habían madurado, que se valdrían por sí mismos, pero entonces empezaron las llamadas. Mamá, se ha estropeado la nevera. Mamá, hay que arreglar el coche. Mamá, Sebastián ha perdido su trabajo y no podemos pagar el alquiler. Siempre era una emergencia, siempre era urgente. Y yo siempre decía que sí. 500 euros por aquí, 1.000 euros por allá. Pequeñas cantidades que, sumadas, representaban mi tranquilidad financiera. 2 años después de casarse, Vanessa anunció que querían comprar una casa. Es una inversión, mamá, un paso hacia el futuro. La casa costaba 180.000 euros y necesitaban 36.000 euros para el depósito. No tenían ahorros, por supuesto. Su crédito era malo, por supuesto. ¿Podrías ayudarnos, mamá? Solo con el depósito. Te prometo que te devolveremos hasta el último céntimo. Esa fue la mayor promesa que Vanessa me hizo jamás. Y también la mayor mentira. Saqué 36.000 euros del fondo de jubilación que había estado acumulando durante 20 años. Cada euro representaba horas extras trabajadas, comidas que no compré, ropa que no me permití, vacaciones que nunca tomé, pero se lo di. Ese día me senté en el banco y firmé los documentos de retirada anticipada con manos temblorosas, mientras el empleado me explicaba las penalizaciones que tendría que pagar. Una penalización del 10%, 3.600 euros que perdería solo por retirar mi propio dinero antes de tiempo. ¿Está segura de esto, señora?, me preguntó el empleado con sincera preocupación. Una vez que retire estos fondos, no habrá vuelta atrás. Le dije que estaba segura. Era por mi hija. Era por su futuro. Era para darle la estabilidad que yo nunca tuve. Firmé los papeles y caminé hacia la casa de Vanessa con el cheque en la mano, sintiéndome como una heroína. Iba a salvar el día. Iba a hacer posible el sueño de mi hija. Vanessa lloró cuando le entregué el cheque. Lágrimas de felicidad, pensé. «Eres la mejor madre del mundo», me dijo, abrazándome con fuerza. «No sé cómo agradecértelo. Te lo prometo, mamá. Te prometo que te devolveré hasta el último céntimo con intereses». Sebastián también parecía emocionado, aunque su abrazo me pareció frío y calculado. «Gracias, Olivia», dijo. «Esto significa mucho para nosotros». Se mudaron a la casa 3 meses después. Tenía que admitir que era preciosa. 2 plantas, 4 dormitorios, un gran jardín trasero con espacio para una piscina. Vanessa me invitó a la inauguración y recorrí todas las habitaciones con orgullo. Mi sacrificio había merecido la pena. Mi hija tenía su propia casa, pero las llamadas no cesaron. Más bien al contrario, se hicieron más frecuentes. «Mamá, necesitamos muebles para la casa. No podemos vivir en el suelo. 9.000 euros por un nuevo conjunto de salón. Mamá, la casa necesita una valla nueva. Los vecinos se quejan. 2.700 euros por una valla de madera. Mamá, queremos renovar la cocina. Es muy vieja y la placa no funciona bien. 7.200 euros por electrodomésticos nuevos». Cada vez que dudaba, cada vez que mencionaba que yo también tenía gastos, que el dinero no crecía en los árboles, Vanessa sabía exactamente qué teclas tocar. «Mamá, pensé que te alegrarías de ver que nos iba bien. Pensé que querrías que tu nieta creciera en una casa bonita. Y así, Caroline, mi nieta de 8 años,
la luz de mis ojos, se convirtió en el argumento más poderoso del arsenal manipulador de Vanessa. Caroline había nacido cuando Vanessa tenía 27 años, y desde el momento en que la vi supe que era diferente. Tenía los ojos curiosos de su abuelo y una sonrisa que podía derretir el corazón más duro. Pero más que eso, tenía algo que su madre había perdido en algún momento del camino, una bondad genuina. Cuando Caroline me visitaba, me traía dibujos que había hecho en el colegio, pequeñas obras de arte hechas con lápices de colores, en las que yo era una abuela gigante con brazos enormes, siempre sonriente. Te hice grande porque tu amor es grande, abuela, me explicaba con su dulce vocecita. Era imposible decir que no a cualquier cosa que fuera para Caroline. Clases de ballet, 180 euros al mes, clases de piano, 270 euros al mes, campamento de verano, 2.300 euros, ropa especial para el recital de ballet, 450 euros por conjunto. Caroline tiene talento, mamá. No podemos dejar que su potencial se eche a perder por falta de dinero. Mientras tanto, mi situación financiera se deterioraba. Peter había desarrollado complicaciones por su diabetes. Sus medicamentos costaban 360 euros al mes y el seguro solo cubría una parte. Necesitaba inyecciones especiales, visitas regulares al especialista y una dieta estricta que requería alimentos más caros. Trabajaba turnos dobles en el hospital. Llegaba a casa con los pies sangrando dentro de los zapatos, solo para cocinar, limpiar y cuidar de mi marido. ¿Por qué no le pides ayuda a Vanessa?, me sugirió mi hermana Clara durante una de sus visitas. Has gastado más de 90.000 euros en ella en los últimos 5 años. Seguro que puede ayudarte con algunos de los gastos médicos. Pero no podía pedirle dinero a mi hija. Mi trabajo era cuidar de mi familia, no al revés. Era mi responsabilidad ser fuerte, ser el pilar que sostenía a todos. Peter falleció un martes por la mañana temprano, 3 años después de su diagnóstico. Le cogí la mano cuando exhaló su último aliento y juro que sentí que la mitad de mi alma se iba con él. Llevábamos casados 46 años. Era mi compañero, mi mejor amigo, mi cómplice en todas las decisiones difíciles sobre Vanessa. Después del funeral, me senté sola en nuestra casa vacía y me di cuenta de que estaba completamente arruinada. Los gastos médicos, sumados a todo lo que le había dado a Vanessa, habían agotado nuestros ahorros. El seguro de vida de Peter me proporcionó 45.000 euros. Era todo lo que me quedaba para vivir el resto de mis días. Lo deposité en una cuenta de ahorros y me prometí a mí misma que sería más prudente. Iba a hacer que ese dinero durara. Iba a aprender a decir que no. Pero Vanessa tenía otros planes. 2 meses después del funeral, Sebastián perdió su trabajo en una empresa de construcción. Fue culpa de su jefe xenófobo, me explicó Vanessa llorando por teléfono. Lo despidió sin motivo alguno. Ahora no podemos pagar la hipoteca. Mamá, van a embargar la casa. Caroline tendrá que cambiar de colegio. Perderá a todos sus amigos. Me pidieron 18.000 euros solo para mantenernos a flote hasta que Sebastián encontrara otro trabajo. 6 meses como máximo. Te lo devolveremos con intereses. Te lo prometo. Era casi la mitad de lo que me quedaba, pero la idea de que Caroline perdiera su hogar me partió el corazón. Les di el dinero otra vez. Sebastián encontró trabajo 3 meses después, pero el dinero nunca volvió. Cuando les pregunté al respecto, siempre había una excusa. Estamos pagando viejas deudas, mamá. Tuvimos gastos inesperados con el coche. Caroline tuvo que ir al dentista y el seguro no lo cubrió todo. Y ahora estaba allí,
en ese banco, viendo cómo intentaban robarme los últimos 27.000 euros que me quedaban. Mi hija, la niña a la que había criado con tanto amor, estaba sentada junto a su marido maltratador, sonriendo a las cámaras mientras planeaban dejarme en la más absoluta pobreza. El señor Thompson volvió a nuestra mesa, acompañado de 2 guardias de seguridad que intentaban parecer despreocupados, pero yo podía ver la tensión en su postura. Vanessa y Sebastián aún no se habían dado cuenta de nada. Estaban demasiado concentrados en los papeles, revisando los números una y otra vez como buitres, calculando su botín. «Disculpen», dijo el señor Thompson con voz tranquila pero firme. «Necesito revisar algunos detalles de esta transacción antes de continuar». Sebastián levantó la vista y por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. «¿Qué tipo de detalles?» «Todo está en orden. La señora Anderson quiere transferir el dinero a la cuenta de su hija. Es una decisión familiar». Su mano seguía apretando mi brazo, pero ahora lo hacía de forma más discreta, consciente de que otros ojos nos observaban. «Lo entiendo», respondió el señor Thompson, «pero el protocolo del banco me obliga a verificar que todas las partes implicadas actúan de forma voluntaria y sin presión externa». Sus palabras fueron como un rayo que atravesó la tormenta de mi desesperación. Me miró directamente a los ojos. «Señora Anderson, ¿le importaría acompañarme a mi oficina para una verificación privada? Es el procedimiento habitual para transacciones de esta magnitud». Vanessa se tensó inmediatamente. «No es necesario, señor. Mi madre ya ha tomado una decisión, ¿verdad, mamá?» Su sonrisa se había vuelto forzada, artificial, como una máscara que se agrietaba. «Podemos hacerlo todo aquí mismo. No queremos causarle ninguna molestia». Pero el señor Thompson ya se había levantado y me tendía la mano. «Es la política del banco, señora. No hay excepciones». Los guardias se colocaron discretamente cerca de nuestra mesa. «Solo serán unos minutos». Me levanté con las piernas temblorosas y por primera vez en toda la tarde, Sebastián tuvo que soltarme el brazo. Vanessa me agarró la otra mano. «Mamá, no lo compliques. Firma los papeles y vámonos a casa. Caroline nos está esperando». Utilizó el nombre de mi nieta como si fuera una llave maestra que abriera todas las puertas de mi resistencia. «Ahora vuelvo», murmuré, sin atreverme a mirarla a los ojos. Sabía que si veía su rostro, si veía esa expresión de niña inocente que había perfeccionado a lo largo de los años, podría vacilar, podría ceder una vez más. La oficina del señor Thompson era pequeña pero acogedora, con fotos de su familia en el escritorio y un pequeño cactus en la ventana. Se sentó frente a mí y cerró la puerta. «Señora Anderson», dijo con suavidad, «cuénteme qué está pasando realmente». Y entonces, como una presa que finalmente se rompe, todo salió a la luz. Le conté los años de manipulación, el dinero que había dado sin recibir nada a cambio, las promesas incumplidas y las mentiras envueltas en papel bonito. Le conté cómo Sebastián me había lastimado el brazo, cómo Vanessa había utilizado el nombre de Caroline para chantajearme emocionalmente. Le expliqué que esos 27.000 euros eran todo lo que me quedaba para vivir, que sin ellos acabaría en la calle. El señor Thompson escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé mi relato, suspiró profundamente. «Señora, lo que usted describe es coacción financiera y, en algunos casos, maltrato a personas mayores. Lo que están haciendo su hija y su yerno es ilegal. Ilegal». La palabra resonó en mi cabeza.
Durante todos estos años había pensado que era mi deber, mi responsabilidad como madre, dar hasta que me doliera. Nunca se me había ocurrido que lo que Vanessa estaba haciendo pudiera tener un nombre legal, que pudiera ser un delito. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Es mi hija. No quiero meterla en problemas, pero no puedo seguir así. No me queda nada más que dar. El señor Thompson se inclinó hacia adelante. En primer lugar, vamos a cancelar esta transacción. En segundo lugar, voy a documentar todo lo que me ha contado. En tercer lugar, le voy a dar información sobre recursos legales y de protección para personas mayores. Hizo una pausa. Pero, señora, la decisión más importante la tiene que tomar usted. ¿Está preparada para decir que no? ¿Está preparada para establecer límites, aunque eso signifique que su hija se enfade? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba preparada? Durante 69 años, mi identidad se había construido en torno a ser la mujer que siempre decía que sí, la mujer que siempre daba, la mujer que se sacrificaba por los demás. Si dejaba de ser esa persona, ¿quién sería? Pensé en Peter, en cómo había trabajado hasta el día de su muerte para mantener a nuestra familia. Pensé en las veces que había comido frijoles durante semanas para poder pagar la escuela privada de Vanessa. Pensé en todas las noches que había pasado despierta calculando gastos, recortando cupones, buscando formas de estirar cada euro. Y entonces pensé en Caroline, mi nieta de 8 años, que estaba creciendo viendo cómo su madre manipulaba a su abuela. ¿Qué tipo de lecciones estaba aprendiendo? Que el amor se podía comprar con dinero, que estaba bien hacer daño a quienes te querían si así conseguías lo que querías, que las personas mayores eran recursos que se podían explotar hasta agotarlos. Sí, dije finalmente, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Estoy lista. El señor Thompson sonrió y empezó a escribir. Muy bien. Vamos a empezar por poner una alerta en todas sus cuentas. Nadie podrá realizar transacciones sin su presencia física y una verificación de identidad adicional. También le daré el número de una línea de ayuda para denunciar el maltrato a personas mayores. Mientras trabajaba, miré por la ventana de su oficina. Pude ver a Vanessa y Sebastián en la sala de espera. Ella caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con gestos agitados. Él permanecía sentado, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Sabían que algo había salido mal. Sabían que su plan se estaba desmoronando. Por primera vez en años, no me sentí culpable por decepcionarlos. En cambio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: control, poder, la capacidad de tomar mis propias decisiones sin que nadie me dijera qué hacer o cómo sentirme al respecto. El señor Thompson terminó de escribir y me entregó varios papeles. Esta es una copia de nuestro informe del incidente. Este es el número de la línea de ayuda. Y esto, me entregó una pequeña tarjeta, es mi extensión directa. Si vuelven a presionarte o amenazarte, llámame inmediatamente. Cogí los papeles con manos que ya no temblaban. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo les explico que no voy a firmar? Dígales la verdad, respondió el señor Thompson, que ha decidido quedarse con su dinero para sus propios gastos. No tiene que justificar nada más. Es su dinero, señora. Usted lo ganó, lo ahorró, y tiene todo el derecho a quedárselo. Respiré hondo. Era hora de enfrentarme a mi hija. Era hora de convertirme en una persona capaz de decir que no. Era hora de empezar a vivir para mí misma, aunque eso significara romper con un patrón que había seguido toda mi vida. Salimos juntas de la oficina.
Vanessa se acercó inmediatamente con una mezcla de ansiedad y rabia contenida en el rostro. ¿Por qué has tardado tanto, mamá? Vamos a llegar tarde. Miré a mi hija, esta mujer de 35 años que había construido toda su vida sobre mi incapacidad para negarle nada, y, por primera vez en décadas, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. No voy a firmar, Vanessa, no voy a transferir mi dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa me miró como si le hubiera dado una bofetada, con sus ojos verdes brillando con una mezcla de sorpresa y furia que nunca había visto antes. Sebastián se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tira, con los puños apretados a los lados. ¿Qué quieres decir con que no vas a firmar?, preguntó Vanessa con voz temblorosa, tratando de mantener una sonrisa falsa para las cámaras del banco. Mamá, ya hemos hablado de esto. Solo es una transferencia temporal. No es temporal, Vanessa, respondí con una voz que no reconocí como mía. Era firme, decisiva, como la de una mujer que por fin había encontrado su fuerza interior después de años de dejar que otros la doblegaran a su voluntad. Y no es una transferencia, es mi dinero para la jubilación y me lo voy a quedar. Sebastián dio un paso hacia mí, pero los guardias de seguridad se movieron inmediatamente, colocándose entre nosotros. Olivia, dijo con esa voz suave que utilizaba cuando quería manipularme. No seas ridícula. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? No tienes grandes gastos. Podemos invertirlo mejor, hacerlo crecer para toda la familia. Para toda la familia, repetí, y una risa amarga se escapó de mi garganta, como cuando invertiste los 36.000 euros para la entrada de tu casa o cuando invertiste los 18.000 euros que te di cuando perdiste tu trabajo. Dime, Sebastián, ¿cuánto de eso has devuelto? Vi cómo se resquebrajaba su máscara de falsa preocupación. Sus ojos se endurecieron, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado ahí, pero que yo había estado demasiado ciega para ver. Eran regalos, murmuró entre dientes. Dijiste que eran regalos. Nunca dije eso, replicé, y las palabras salieron de mí como agua hirviendo, encontrando por fin una grieta en la olla. Prometiste que me lo devolverías. Prometiste que sería temporal. Prometiste muchas cosas que nunca cumpliste. Vanessa empezó a llorar, pero no eran las lágrimas genuinas de dolor que había visto cuando era niña, y se raspó la rodilla. Eran lágrimas calculadas, lágrimas fingidas, lágrimas diseñadas para quebrantar mi determinación. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto, después de todo lo que hemos compartido, después de todo el amor que nos hemos dado. Amor. La palabra salió de mi boca como una bala. Tú llamas amor a tus amenazas. Tú llamas amor cuando tu marido me hace daño en el brazo. Tú llamas amor cuando me engañas para que venga aquí a robarme todo lo que tengo. La gente del banco empezó a girar la cabeza. Una mujer mayor que esperaba en la cola nos miraba con preocupación. Un joven trajeado dejó de mirar su teléfono y se quedó mirándonos fijamente. Vanessa se dio cuenta de la atención que estábamos llamando y bajó la voz, pero la intensidad de su desesperación solo aumentó. Está bien, susurró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No transfieras todo, solo la mitad, 9.000 euros, es todo lo que necesitamos para salir de este lío. ¿Qué lío, Vanessa?, le pregunté, y pude ver que la pregunta la tomó por sorpresa. Sebastián tiene trabajo, tienes una casa. ¿Cuál es exactamente la emergencia que requiere mi dinero para la jubilación? Se quedó en silencio durante un momento y, en ese silencio,
Vi la verdad que había estado evitando durante años. No había ninguna emergencia, ninguna crisis real. Solo había dos adultos que habían construido su estilo de vida en torno a mi incapacidad para decir que no. Habían gastado más de lo que ganaban porque sabían que mamá siempre estaría ahí para compensar la diferencia. Vanessa, continué, tienes 35 años, tu marido tiene 38, ambos tenéis títulos universitarios que yo pagué, ambos tenéis trabajo. Es hora de que aprendáis a vivir con vuestros propios ingresos. ¿Y Caroline? Preguntó Sebastián, jugando su carta más fuerte. ¿Qué pasa con tu nieta? ¿Vas a dejar que sufra porque su abuela se ha vuelto egoísta? Esa palabra, egoísta, me golpeó como una bofetada. Toda mi vida había temido ser egoísta. Había sacrificado mis deseos, mis necesidades, mis sueños. Además, no sería egoísta. Pero ahora, de pie en ese banco con mis últimos 27.000 euros a punto de ser robados, me di cuenta de algo fundamental. No era egoísta cuidar de mí misma, era supervivencia. Caroline no va a sufrir, dije con firmeza. Puedes seguir manteniéndola con tus propios ingresos, como hacen millones de padres responsables en todo el mundo. Lo que no puedes hacer es utilizar mi amor por mi nieta para manipularme. El señor Thompson carraspeó. Señor Wilson, tienen que marcharse. La señora Anderson ha dejado muy claro que no desea continuar con esta transacción y seguir presionándola constituye acoso. Es mi madre, espetó Vanessa. Tengo derecho a hablar con mi madre, no cuando la está intimidando en propiedad del banco, respondió el señor Thompson con autoridad. Los guardias la acompañarán fuera. Vanessa me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era tristeza, no era decepción, era puro odio cristalizado, forjado tras años de resentimiento oculto. Está bien, mamá, dijo con una voz fría como el hielo. Si eso es lo que quieres, pero no vengas llorando cuando estés sola en esa casa vacía, sin nadie que te visite, sin nadie que se preocupe por ti. Y no llames cuando necesites ayuda, añadió Sebastián. No llames cuando estés enferma o cuando no puedas subir las escaleras. No somos tu seguro médico personal. Sus palabras estaban pensadas para asustarme, para hacerme imaginar un futuro solitario y desprotegido, y funcionaron en parte. Sentí un escalofrío de miedo recorriendo mi espina dorsal. ¿Y si realmente me enfermaba? ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si esta decisión de quedarme con mi dinero me costaba a mi familia? Pero entonces recordé algo que Peter me había dicho poco antes de fallecer. Estábamos sentados en la sala de estar viendo un programa de televisión sobre estafas dirigidas a personas mayores, y él comentó: Olivia, el miedo es la herramienta más poderosa que tienen los manipuladores. Te hacen imaginar todos los horrores que podrían sucederte si no haces lo que ellos quieren. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas nunca suceden. Y si suceden, las enfrentas cuando llegan, no antes. Lo entiendo, le dije a Vanessa, y mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. Si esa es tu decisión, la acepto, pero yo no voy a cambiar la mía por miedo a lo que pueda pasar en el futuro. Los guardias de seguridad se acercaron. «Señores, es hora de irse», dijo uno de ellos con firmeza profesional. Vanessa cogió su bolso con movimientos bruscos y enfadados. «Esto no ha terminado, mamá. Hablaremos de esto en casa, cuando no tengas a estos desconocidos llenándote la cabeza de ideas ridículas». «No», dije, y la palabra salió con más fuerza de la que esperaba. «No vamos a hablar de esto en casa. No hasta que estés lista para aceptar mi decisión sin intentar cambiarla». Se marcharon sin mirar atrás.
Sebastián, con una mano posesiva en la espalda de Vanessa, le susurró algo al oído que hizo que sus hombros se tensaran aún más. Los vi caminar hacia el estacionamiento a través de las ventanas del banco, dos figuras alejándose de mi vida, llevándose consigo años de manipulación y chantaje emocional. Cuando ya no pude verlos, me senté pesadamente en una de las sillas de la sala de espera. Me temblaban las piernas, no por miedo, sino por la liberación de años de tensión acumulada. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho que no a mi hija. Había elegido mi bienestar por encima de su manipulación. El señor Thompson se acercó y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Lo pensé un momento antes de responder. Asustada, admití, pero también libre, como si por fin pudiera respirar después de años conteniendo la respiración. Los días que siguieron fueron los más duros de mi vida, no porque echara de menos a Vanessa y a Sebastián, sino porque tuve que enfrentarme a la realidad de quién había sido durante todos esos años. Me senté en mi salón vacío, rodeada de fotos familiares que ahora parecían burlarse de mí desde sus marcos dorados, y me hice preguntas que había evitado durante décadas. ¿Cuándo había perdido mi voz? ¿Cuándo había dejado de ser Olivia y me había convertido simplemente en la madre de Vanessa? Las llamadas comenzaron esa misma noche. Mi teléfono sonaba cada hora mostrando el nombre de Vanessa en la pantalla. No respondía a ninguna de ellas. Al segundo día, comenzaron los mensajes de texto. Mamá, sé que estás enfadada, pero tenemos que hablar. Mamá, Caroline pregunta por ti. Está muy triste. Mamá, Sebastián dice que siente haberte hecho daño. No era su intención. Cada mensaje era una nueva aguja de culpa que intentaba perforar la armadura de determinación que había construido. Al tercer día, aparecieron en mi puerta. Los vi a través de las cortinas de las ventanas del salón. Vanessa con un vestido amarillo que sabía que era mi color favorito, Sebastián con su mejor sonrisa falsa y Caroline cogida de la mano de ambos. Mi nieta llevaba un dibujo, probablemente otro de sus retratos de la abuela gigante con brazos enormes. Me dolía el corazón al verla, pero no abrí la puerta. Vanessa llamó al timbre durante 10 minutos seguidos y luego empezó a llamar a la puerta. Mamá, sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. Por favor, solo queremos hablar. Su voz se volvía más desesperada con cada súplica. Caroline te echa de menos. Mira, te ha hecho un dibujo. Oí la vocecita de mi nieta. ¿Por qué no abre la puerta la abuela, mamá? ¿He hecho algo malo? El sonido de esa pregunta inocente casi me rompió. Casi corría a abrir la puerta. Casi volví a caer en el patrón familiar de ceder a la manipulación emocional. Pero recordé las palabras del señor Thompson. El miedo y la culpa son las herramientas más poderosas de los manipuladores. Me alejé de la ventana y me retiré a mi dormitorio, donde no podía oírlos. Puse música clásica en la pequeña radio que Peter me había regalado por nuestro 30º aniversario e intenté bloquear el sonido de sus voces. Después de una hora, finalmente se marcharon. Esa noche, mi hermana menor, Clara, me llamó. Olivia, Vanessa me ha contado lo que pasó en el banco. Dice que te has vuelto paranoica y que crees que quieren robarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo irracional. Dice que solo querían ayudarte a invertir mejor tu dinero. ¿Eso es lo que te ha dicho?, le pregunté, y pude oír la amargura en mi propia voz. ¿También te ha dicho que su marido me hizo daño en el brazo?
Te ha dicho que tuve que pasar una nota secreta al director del banco pidiendo ayuda. Clara se quedó en silencio durante un momento. ¿De verdad te hizo daño? Me hizo mucho daño. Y Vanessa lo vio y no hizo nada para detenerlo. Las palabras me salían con más facilidad ahora, como si cada vez que las decía se volvieran más reales, más válidas. Clara, me han quitado más de 90.000 euros en los últimos 10 años. Nunca me han devuelto ni un solo céntimo y ahora querían los últimos 27.000 euros que me quedaban. Pero Olivia, dijo Clara con delicadeza, es tu hija. Las familias se ayudan entre sí. Las familias se ayudan entre sí, estaba de acuerdo, pero esto no era ayuda, era explotación. Hay una diferencia entre ayudar de vez en cuando y ser tratado como un cajero automático personal. Después de colgar el teléfono, me di cuenta de que ni siquiera las personas que me querían entendían del todo por lo que había pasado. Habían visto las transferencias de dinero, pero no habían visto la manipulación emocional. Habían visto los generosos regalos, pero no habían visto las amenazas veladas. Cuando dudé, me resultó imposible explicar años de abuso sutil a alguien que solo había visto la superficie. Al cuarto día, Caroline apareció sola en mi puerta. Mi corazón se detuvo cuando la vi a través de la ventana con su uniforme escolar y su mochila rosa, de pie en mi porche como si nada hubiera cambiado. Esta vez, abrí la puerta porque sabía que una niña de 8 años no era responsable de las manipulaciones de sus padres. «Hola, abuela», dijo con esa sonrisa que podía iluminar ciudades enteras. «Mamá dice que estás enfadada con nosotros, pero yo no he hecho nada malo, ¿verdad?». Me arrodillé a su altura, tragándome las lágrimas que amenazaban con caer. «No, cariño, no has hecho nada malo. La abuela no está enfadada contigo. Entonces, ¿por qué no has venido a visitarnos? ¿Por qué no contestas al teléfono cuando mamá llama desde casa?». Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Vanessa, pero llenos de auténtica inocencia, me miraban con confusión. «Caroline», dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. A veces los adultos tienen problemas que necesitan resolver, pero eso no significa que la abuela no te quiera. Yo siempre te querré, pase lo que pase. ¿Puedo entrar? Te he hecho un dibujo nuevo. Levantó una hoja de papel que había estado sosteniendo contra su pecho. La dejé entrar y nos sentamos en el salón mientras me explicaba su dibujo. Era como todos los demás. Yo era una figura gigante con brazos enormes, pero esta vez había algo diferente. En lugar de sonreír, la abuela del dibujo parecía triste. «¿Por qué está triste la abuela en tu dibujo?», le pregunté. «Porque mamá dice que estás triste, dice que unos hombres malos del banco te dijeron cosas que te confundieron». Caroline me miró con esos ojos serios que parecían demasiado maduros para su rostro. «¿Es cierto que hay hombres malos, abuela?». Me di cuenta de que Vanessa ya había empezado a construir su versión de los hechos, pintándome como una víctima confundida, manipulada por extraños. Tenía que admitir que era inteligente. Al contarle esta versión a Caroline, no solo controlaba la narrativa, sino que también preparaba el terreno para futuros intentos de manipulación. «No hay hombres malos, Caroline», le dije con firmeza. «Los hombres del banco son buenos. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda. Pero entonces, ¿por qué mamá dice a veces...?». Interrumpí suavemente. «Los adultos ven las mismas cosas de manera diferente, como cuando tú y tu amiga miráis una nube y tú dices que parece un gato, pero ella dice que parece un perro. Ambas veis la misma nube, pero la interpretáis de manera diferente».
Caroline asintió solemnemente, como si esa explicación tuviera mucho sentido. Pasamos una hora coloreando juntas y, por un momento, pude fingir que nada había cambiado. Pero cuando llegó la hora de irse, porque sabía que Vanessa vendría a recogerla pronto, Caroline me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Abuela, ¿ya no me vas a dar dinero para mis clases de ballet? Ahí estaba. Incluso con 8 años, Caroline ya había aprendido a asociar mi amor con mi dinero. Ya había interiorizado la lección que le había enseñado Vanessa, que la abuela era valiosa por lo que podía dar, no por quién era. Caroline, le dije, arrodillándome de nuevo a su altura, ¿me quieres porque te doy dinero o porque soy tu abuela? Parecía confundida por la pregunta. Te quiero porque eres mi abuela, pero el dinero también está bien. Mamá dice que por eso eres la mejor abuela del mundo, porque siempre nos ayudas cuando necesitamos algo. En ese momento, comprendí el profundo daño que había causado con mis años de generosidad ilimitada. No solo había permitido que Vanessa se volviera dependiente económicamente y manipuladora emocionalmente, también le había enseñado a mi nieta que el amor se expresaba a través del dinero, que las relaciones familiares tenían un componente transaccional. Caroline, le dije, quiero que sepas algo muy importante. Te quiero por lo que eres, no por lo que puedo darte. Y el amor verdadero no se puede comprar con dinero. ¿Lo entiendes? Ella asintió con la cabeza, pero pude ver en sus ojos que la respuesta era más automática que sincera. Era demasiado joven para comprender plenamente el concepto, sobre todo cuando toda su experiencia vital le había enseñado lo contrario. Cuando Vanessa llegó a recoger a Caroline, no salió del coche, se limitó a tocar el claxon desde la entrada, como si yo fuera un extraño que cuidaba de su hija. Caroline corrió hacia el coche, se despidió con la mano y desapareció tras las ventanillas tintadas del vehículo. Esa noche, sentada sola en mi salón, me di cuenta de que había perdido más que mi dinero a lo largo de los años. Había perdido mi identidad, mi voz y mi capacidad para tener relaciones auténticas. Pero también me di cuenta de otra cosa. Por primera vez en décadas tenía la oportunidad de recuperarlo todo, todo. Una semana después del incidente en el banco, cuando ya empezaba a acostumbrarme al extraño silencio de mi casa sin las constantes llamadas de Vanessa, recibí una visita inesperada. Era domingo por la tarde y estaba regando las plantas del jardín que Peter había cuidado con tanto cariño cuando oí el timbre. A través de la mirilla vi a una joven que no reconocí de inmediato. Era alta, con el pelo castaño recogido en una coleta, y tenía una sonrisa nerviosa que me resultaba familiar. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era Caroline, pero no la Caroline de 8 años que había venido a visitarnos unos días antes. Era una Caroline de 18 años, una versión de mi nieta que solo existía en mi imaginación, de cómo sería cuando creciera. Pero la confusión solo duró un segundo, porque entonces la joven habló. Señora Anderson, soy Caroline, pero no su nieta Caroline. Soy su sobrina nieta, la hija de Arthur, el hijo de su hermana Clara. Su voz era suave, pero decidida. Sé que no nos conocemos bien, pero necesitaba venir a hablar con usted. ¿Arthur? El nombre me trajo vagos recuerdos de un sobrino al que había visto en reuniones familiares cuando era niña, pero que había perdido el contacto con nuestra familia cuando se mudó a Escocia por trabajo. Por favor, pase, le dije, apartándome. ¿Le apetece un té? Nos sentamos en la sala de estar y esta otra Caroline me explicó por qué había venido. Mi padre me contó lo que pasó en el banco. La tía Clara le contó toda la historia y él me pidió que viniera a hablar con usted. Hizo una pausa,
como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Verá, señor Anderson, yo pasé por algo muy similar con mi propia madre. Me contó su historia mientras el té se enfriaba en nuestras tazas. Su madre, la exmujer de Arthur, había desarrollado una adicción al juego tras el divorcio. Durante años había manipulado a Caroline para que le diera el dinero de sus trabajos a tiempo parcial, el dinero de sus ahorros para la universidad. Incluso había falsificado la firma de Caroline en varios préstamos estudiantiles. Siempre era una emergencia, explicó Caroline. Siempre era la última vez. Siempre prometía que me lo devolvería, que solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Al principio, nada. Era mi madre. Se suponía que debía quererla incondicionalmente, ¿no? Las buenas hijas debían ayudar a sus madres. Su voz tenía un tono amargo que reconocí inmediatamente. Pero entonces me di cuenta de que no era amor lo que pedía, era supervivencia, su supervivencia a costa de la mía. Me contó que había tenido que cortar todo contacto con su madre durante 2 años. Cómo había tenido que aprender a ignorar las llamadas desesperadas, los mensajes culpabilizadores, las amenazas de suicidio que resultaban ser manipulaciones vacías. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, admitió, pero también fue lo que me salvó. Y ahora, le pregunté, ¿cómo es tu relación con ella? Mejor, respondió Caroline con una pequeña pero sincera sonrisa, pero solo porque establecí límites firmes y me negué a moverlos. Ahora tenemos una relación, pero es una relación honesta. Ella sabe que no puede pedirme dinero, sabe que si miente o manipula, volveré a desaparecer. Y, sorprendentemente, cuando dejamos de lado el dinero, descubrimos que debajo de toda la disfunción había amor verdadero. Sus palabras me dieron algo que no había sentido desde el incidente del banco. Esperanza. ¿Crees que es posible?, le pregunté. ¿Crees que Vanessa y yo podríamos tener una relación real algún día? No lo sé, respondió Caroline con sinceridad. Depende de si ella está dispuesta a cambiar. Pero lo que sí sé es que tienes que estar dispuesta a mantener tus límites, por mucho que te duela. Me habló de un grupo de apoyo que se reunía en la biblioteca municipal todos los martes por la noche. Es para personas que han sufrido abusos económicos por parte de familiares. Me explicó. Al principio me pareció ridículo. No me veía a mí misma como una víctima de abuso. Pero cuando fui me di cuenta de que había docenas de personas como nosotros, padres, abuelos, hermanos, todos ellos manipulados por familiares que sabían exactamente qué botones pulsar. Antes de irse, Caroline me dio un largo y cálido abrazo. Señora Anderson, lo que hizo en ese banco fue increíblemente valiente. No dejes que nadie te haga sentir culpable por cuidar de ti misma. Esa semana pasó volando. Por primera vez en años empecé a hacer cosas solo para mí. Leí libros que llevaba décadas queriendo leer, pero para los que nunca había tenido tiempo. Paseé por el parque donde Peter y yo solíamos pasear los domingos por la mañana. Cociné platos que me gustaban, no los que sabía que le gustaban a Vanessa cuando venía de visita. El martes por la noche decidí ir al grupo de apoyo. La biblioteca estaba tranquila y, en una pequeña sala al fondo, encontré a 12 personas sentadas en círculo. Había hombres y mujeres de todas las edades, pero la mayoría tenían más de 50 años. La moderadora, una mujer llamada Sandra, me recibió calurosamente y me dijo que me presentara solo si me sentía cómoda haciéndolo.
Escuché una historia tras otra que se parecían a la mía. Una mujer de 70 años cuyo hijo le había robado 90.000 euros falsificando cheques. Un hombre de 60 años que había hipotecado su casa 3 veces para cubrir las deudas de juego de su hermano. Una mujer de mi edad cuya hija la había convencido de poner la casa a su nombre solo para descubrir más tarde que la había vendido sin decírselo. Cuando me tocó hablar, las palabras salieron como un río que finalmente encuentra el mar. Les hablé de Vanessa, de los años de manipulación, del incidente en el banco. Esperaba que me juzgaran. Esperaba que me dijeran que había sido tonta o ingenua. En cambio, encontré comprensión, encontré validación, encontré personas que habían vivido exactamente lo mismo. El abuso financiero por parte de familiares es uno de los tipos de abuso más difíciles de reconocer, explicó Sandra cuando terminé, porque está envuelto en amor, en obligaciones familiares, en culpa. Los abusadores saben exactamente qué decir para hacernos sentir que somos nosotros los que estamos siendo irracionales. Una mujer llamada Eleanor, que llevaba 2 años en el grupo, me dio el consejo más valioso. Olivia, vas a dudar 1000 veces de tu decisión. Te preguntarás si fuiste demasiado dura, si exageraste, si deberías llamar a tu hija y pedirle perdón. Esos momentos de duda son normales, pero cada vez que sientas esa duda, recuerda cómo te sentiste en ese banco. Recuerda el miedo, el dolor físico, la desesperación. Esos sentimientos no mienten. Cuando llegué a casa esa noche, había 3 mensajes de voz de Vanessa en mi contestador. Las escuché y, por primera vez, pude oír claramente la manipulación, como si alguien me hubiera limpiado los oídos después de años de acumulación de cerumen. Mamá, Caroline pregunta por ti todos los días. Está deprimida. No entiende por qué su abuela no quiere verla. Mamá, Sebastián y yo hemos hablado y creemos que deberías ir al médico. Este comportamiento no es normal en ti. Mamá, estoy empezando a pensar que quizá tengas problemas de memoria. ¿Has pensado que podrías estar desarrollando demencia? Cada mensaje era una nueva estrategia. Primero, utilizar a Caroline como escudo emocional. Segundo, invalidar mi capacidad para tomar decisiones racionales. Tercero, sugerir que tenía problemas cognitivos. Era como un manual de manipulación psicológica ejecutado con precisión quirúrgica. Borré los mensajes sin devolverle la llamada. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocí, así que contesté, pensando que podría ser importante. Abuela, era mi nieta, Caroline, la de 8 años, la verdadera Caroline. Mamá le pidió prestado el teléfono del trabajo para llamarte. Dice que ya no contestas cuando te llamamos desde casa. Mi corazón se aceleró. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero te echo mucho de menos. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? ¿Cuándo vamos a ir juntas al parque como solíamos hacer? Su voz estaba llena de auténtica tristeza y sentí que mi determinación comenzaba a flaquear. Caroline, le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. La abuela te quiere mucho, pero ahora mismo tu madre y yo tenemos algunos problemas de adultos que tenemos que resolver. Pero, ¿vais a resolver el problema pronto? Porque mi cumpleaños es dentro de 2 meses y quería pedirte algo especial. Ahí estaba otra vez. Incluso en una conversación aparentemente inocente, aparecía la expectativa de que la abuela le diera dinero para algo especial. ¿Qué querías pedirme, cariño? Quería pedirte que me ayudaras a comprar un vestido nuevo para mi recital de ballet.
Mamá dice que cuesta 180 euros y que este mes no tienen dinero. Y ahí estaba el verdadero motivo de la llamada. Vanessa había utilizado a su propia hija de 8 años como intermediaria para pedir dinero. Había enviado a esta niña inocente a hacer el trabajo sucio que ella ya no podía hacer directamente. En ese momento, sentada en mi cocina con el teléfono en la mano, comprendí que esta guerra acababa de empezar. Caroline, le dije a mi nieta con el corazón roto, pero con voz firme. Déjame hablar con tu madre. Hubo un silencio y luego oí la voz de Vanessa al fondo diciendo: Pásale el teléfono a mamá, cariño.